En Venezuela, el chavismo se impuso en los comicios regionales al conseguir las gobernaciones de 20 de los 23 estados que se suman a 205 alcaldías. La jornada estuvo marcada por la abstención y por denuncias de irregularidades. Analizamos el tema en minutos aquí en France 24. En Chile se concentra ya toda la atención en las posibles alianzas, los respaldos también que puedan recibir los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial, que será disputada el 19 de diciembre entre José Antonio Kast, de la extrema derecha, y Gabriel Boric, de la coalición de izquierda. Y con motivo del 5º aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, les presentamos una serie de reportajes especiales. En esta entrega hablaremos de las comunidades indígenas, veremos cómo se renovó su esperanza y qué ventajas trajo para ellos el nuevo pacto alcanzado. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en nuestra región, en América Latina, exactamente en Venezuela, en donde el chavismo consolidó el poder en las elecciones regionales celebradas este domingo. El oficialista PSUV se hizo con el control de 20 de las 23 gobernaciones de ese país. La oposición solamente ganó en los estados de Zulia, Nueva Esparta y Cojedes. El PSUV también consolidó su poder a nivel regional al obtener la mayoría de las alcaldías que estaban en juego. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que las elecciones en Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo. A pesar de que el proceso electoral contó con la presencia de una misión de observadores de la Unión Europea por primera vez en 15 años, hay desconfianza en algunos sectores por este proceso electoral. La abstención fue sin duda alguna la gran protagonista de esta jornada, así lo evidencian los datos oficiales que indican que participó el 41,8% del padrón electoral. Vamos a analizar y hacer balance de este tema. Está con nosotros el señor Héctor Alemán. Él es jefe de la misión de observadores electorales de la Comisión Regional en Venezuela por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Señor Alemán, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y comienzo haciéndole la pregunta básica. ¿Fue transparente este proceso electoral? ¿Podemos confiar en estos resultados que han presentado las autoridades allí? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que por primera vez en muchos años ha habido la posibilidad de la verificación previa, durante y posterior del proceso. Aquí estuvo no solamente la Unión Europea con una delegación muy grande, con más de 3 meses de anticipación diseminado en el país, sino que también estuvo la instancia de verificación electoral de Naciones Unidas, estuvo también muy activo el Centro Carter, estuvieron otras importantes organizaciones de verificación o instancias de veedoras de elecciones como la del Mercosur, sí, la del Parlamento argentino, la de otros parlamentos regionales, y estuvimos nosotros también unas ONG norteamericanas. Todas hemos compartido durante las últimas 2 semanas la veeduría, la observación y el acompañamiento al proceso electoral. Sí. Señor Alemán, ¿qué garantías les dieron a ustedes como observadores las autoridades electorales de Venezuela? Hago esta pregunta porque a nivel internacional hay mucha desconfianza en cuanto a la institucionalidad de este país, la dependencia o independencia de los poderes, en este caso el poder electoral allí. Es normal, es lógico, después de todo lo que ha pasado en Venezuela y todo lo que se sabe ha ocurrido en la crisis venezolana. Pero creo que es importante advertir que en esta oportunidad, nosotros tuvimos aquí en diciembre del año pasado, en las elecciones parlamentarias, hay algunas diferencias entre una elección y otra. Por ejemplo, esta elección surge de un acuerdo, de una mesa de concertación entre el gobierno y la oposición, y se hace una recomposición del Consejo Nacional Electoral, incluso con aprobación de los partidos de oposición y recomendaciones de los partidos de oposición, de manera que eso le da mucha más confiabilidad al árbitro, sí, electoral, primero. Segundo, el método de elección automatizado mecánico a través de máquinas
tiene una auditoría, no una, son 16 auditorías antes, durante y después del proceso, con una instancia de auditoría particularmente novedosa que no hay en otros países, que son 10 académicos escogidos por los partidos políticos para poder darle auditoría adicional al proceso. Claro. Que es una garantía adicional que no conozco, por lo menos yo y los que aquí hemos estado y hemos conversado entre todos los veedores de todas las instituciones y organizaciones que te he comentado, sí, hemos visto en otras realidades electorales. Señor Alemán, ¿qué lectura puede hacer usted de la participación que no superó el 41,8% de los votantes? Este es un mensaje claro de la sociedad venezolana frente a este proceso electoral, a las autoridades, al contexto político. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, mira, se pueden hacer varias lecturas de esta realidad. En efecto, obviamente, en América Latina hay ejemplos de votaciones importantes, altas votaciones como voto tradicional. Sin embargo, cuando se trata de elecciones regionales y municipales, no esperamos nunca un porcentaje como cuando se trata de la definición del poder presidencial. Y cuando uno mira el histórico de votación para elecciones regionales, entre un 40 y un 50% no es nada que podamos nosotros advertir como una gran abstención. Obviamente, después de todo lo que ha pasado en Venezuela, es muy normal que haya muchos venezolanos decepcionados, cansados, que hayan decidido sencillamente no ir a votar. Pero fíjese, el domingo fueron las elecciones en Chile. Sí, señor Alemán. Para presidente, y no tengo muy claro el porcentaje, pero creo que no llegó al 50%. Exactamente, sí, señor Alemán, le agradezco mucho haber estado con nosotros aquí en France 24, poner en perspectiva este tema y analizarlo para la audiencia de France 24 en Latinoamérica. Vamos a cambiar de tema. La profunda polarización en Chile, como lo estábamos mencionando, quedó aún más en evidencia con los resultados de las elecciones presidenciales. El candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, y de la coalición de izquierda, Gabriel Boric, buscarán alianzas, también sumar votos y los respaldos pertinentes para disputar la segunda vuelta que está prevista para el 19 de diciembre, fecha en la que se conocerá quién va a ser el sucesor del presidente Sebastián Piñera. Manuela Cano tiene los detalles. Se avecinan nuevas alianzas. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Chile, las dos orillas del espectro político, la izquierda, representada por Gabriel Boric, y la ultraderecha por José Antonio Kast, buscarán coaliciones que les permitan ganar la segunda vuelta el 19 de diciembre. Con el fracaso de los partidos tradicionales en los comicios, cobra especial interés quién se llevará los cerca de 900.000 votos que obtuvo el político independiente Franco Parisi. Boric, que ha apostado por un discurso más moderado, ya le hizo un guiño a sus seguidores. A los votantes de Franco Parisi queremos hablar con ustedes. Y queremos decirle a todos quienes le temen a la delincuencia que vamos a estar con ustedes. Por su lado, Kast afirmó que en los próximos 27 días buscará unir proyectos, sin bajar el tono a sus acusaciones contra el candidato izquierdista. Personas son las que tienen que elegir un modelo y van a ser dos modelos de sociedad distintos. Un modelo que quiere el totalitarismo y que nos va a llevar al fracaso y otro modelo que quiere la libertad y nos va a llevar al desarrollo. Eso lo va a decidir la gente. A pesar de que la ultraderecha se hizo espacio en la Cámara de Diputados con 15 escaños por primera vez desde el regreso de la democracia y la Alianza Pro Dignidad de Boric se quedó con 36 escaños, ninguno de sus partidos tendrá una mayoría. En el Senado, donde se renovaron 27 de los 50 escaños, se repitió la polarización que marcó las elecciones, sin una mayoría clara entre la izquierda y la derecha, dejando un escenario aún más incierto para quien llegue al Palacio de la Moneda el próximo marzo. En Colombia, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue designado por el oficialista Centro Democrático como candidato presidencial para los comicios del 2022. Zuluaga, de 62 años, buscará la revancha en las urnas tras perder en las presidenciales del 2014 que fueron ganadas en segunda vuelta por el expresidente Juan Manuel Santos.
La participación. Y con motivo de la conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, les presentamos una serie de reportajes especiales. En esta ocasión hablaremos de las comunidades indígenas seriamente afectadas por el conflicto armado. Tras el pacto del 2016, sirvió para renovar la esperanza de estas comunidades. 5 años después, ¿cuáles han sido los avances? Lo vemos en el siguiente reportaje. Cuando vi esos disparos, mi hermana vi que hizo así como que abrazar y se cayó la cabecita así de para acá. Bueno, yo le digo, Nazaria, ¿me escuchas? Yo le digo, te acaricié la cara, si me escucha. Un suspiro grande, allí se quedó. Defender el pozo con el que su familia regaba los cultivos de café le costó la vida a la lideresa indígena Misak Nazaira Calambás. Ese mismo agua la usaban grupos armados para irrigar cultivos ilícitos de coca, su sentencia de muerte. Entre páramos, atravesado por el río Piendamó, está el resguardo Misak de Guambía. Pedro Velasco, su gobernador, explica los motivos del incremento de la violencia. Líderes sociales que tienen que ver con la puesta en marcha de las agendas de los territorios, con las agendas de cumplimiento del acuerdo de paz y en especial con los incumplimientos históricos que ha hecho el gobierno. Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, 1.260 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según la ONG Indepaz. En el Cauca, el 50,9% de los fallecidos eran indígenas. Las poblaciones étnicas cada vez más están siendo desplazadas en estos últimos 5 años. La incrementación del conflicto armado por diversos actores, sea la del Estado, la de la guerrilla y otros actores no identificados, pues se están concentrando en inmediaciones o dentro de los territorios indígenas o campesinos. La recuperación pacífica del territorio ancestral es su forma de resistencia ante la estrechez de tierra. Debido al incumplimiento de la reforma rural integral y el fondo de tierras destinado a su reparación, con tan solo el 33% implementado. Vamos a hacer la reforma agraria desde los territorios, entonces para que nuestros jóvenes no se caigan. Por ejemplo, los jóvenes han ido a raspar coca, a procesar coca, bueno, por falta de oportunidades. El conflicto armado sigue haciendo mella en la juventud del campo colombiano. Luz Dari, maestra y secretaria del resguardo, habla de reclutamiento. No hay como ese apoyo en la parte agraria y por lo mismo pues los jóvenes, nuestras mujeres pues buscan otras formas de resistir y es ahí donde pues está bien el conflicto armado, vienen grupos armados pues que les prometen o les dicen que por aquí es el camino y se los van llevando. La paz, desde la cosmovisión de los indígenas, pasa por el respeto a la vida y la tierra, algo todavía lejano en Colombia. Hablamos ahora de deporte, pese a que el Comité Olímpico Internacional quiso enviar un mensaje de calma tras una videollamada con la tenista china Peng Shuai. El presidente del COI, Thomas Bach, la WTA, que es la Asociación Femenina de Tenis, afirmó que esto no es suficiente para determinar el buen estado de la deportista. El Comité Olímpico Internacional está entrando en aguas peligrosas. Deberían tener mucho cuidado de no participar en ningún encubrimiento de posibles violaciones de derechos humanos. En el pasado hemos visto varios casos similares en los que las personas no tenían más opción que decir lo que se les había dicho. El llamado entre el Comité Olímpico Internacional y Peng Shuai es poco convincente de que Peng Shuai tenga plena y genuina libertad de expresión, libertad, seguridad y movimiento. Liberty, security and movement. Y las autoridades de la isla de La Palma, en el archipiélago canario en España, enviaron a un confinamiento riguroso a unas 3.000 personas debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja. Por tercera vez en los últimos 2 meses, el rápido avance de la lava de este volcán arrasó con una playa y alcanzó también las aguas del Océano Atlántico. Debido a la diferencia en las temperaturas entre el magma y el agua del mar, el choque provoca una nube de gases tóxicos que es nocivo para los residentes de esta isla. Y con esto llegamos al final de las noticias. Ya viene la economía. Siga con nosotros.